pues vamos a comenzar en esta última sesión de nuestro seminario. Básicamente con esta sesión estamos terminando este cuatrimestre. Retomamos en septiembre, pero entre agosto y septiembre tenemos un taller de investigación, de estos talleres que se han estado impartiendo, donde invitamos a algún ponente importante de nuestro país para que nos hable sobre la escritura académica. Y bueno, pues procuramos impulsar, desde luego, la escritura en cada uno de ustedes, que por cierto, en este taller se puede dar continuación a lo que estamos haciendo en este seminario, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar hablando. Voy a permitirme compartir mi pantalla, utilizando justamente una presentación a ustedes en este seminario. Y vamos a seguir hablando entonces sobre el ensayo académico, sobre el proceso de escritura, ¿verdad? Porque estuvimos hablando la sesión pasada de esta segunda fase, que nosotros llamábamos dentro de las fases clave para la escritura de un ensayo académico. Decíamos, bueno, una fase clave es la redacción, ¿sí? La redacción del ensayo. Esta redacción que está compuesta por varios momentos, ¿sí? Creo que ya está la maestra Susi, se está conectando con nosotros. Bienvenida, maestra Susi, bienvenida. Un gusto que estemos completos. Y aquí compartimos nuevamente. Entonces decíamos, bueno, las fases claves en la escritura del ensayo, un aspecto que desde luego son aspectos que desde luego hay que considerar. Y teníamos la redacción, ¿sí? La redacción justamente tenemos justamente la redacción y decimos, bueno, realmente la redacción es cuando ya nos sentamos ahí en la computadora o en nuestro cuaderno para ir escribiendo las ideas de nuestro ensayo, es cuando comenzamos la obra, ¿verdad? Por eso escribí manos a la obra, ¿no? ¿Qué elementos debemos de considerar en esta redacción del ensayo académico? Pues en primera instancia la introducción, ¿sí? La introducción que ya ha sido algo que hemos revisado y que consiste de alguna manera en enganchar al lector. Es una fase inicial, pero es una fase que buscamos que sea atractiva, que busquemos que al leer esa cuartilla, esas dos cuartillas, el lector queda motivado, queda interesado en el tema que nosotros ahí presentamos. ¿Cuál es la intención de esta introducción? Pues poder contextualizar el tema, ¿sí? Dejar muy en claro por qué es importante esta investigación y muy especialmente, como es en el campo educativo, por qué es importante esta investigación en la educación. Segundo, el poder presentar la tesis, el poder presentar la idea central, una idea que debe de ser clara, que debe ser concisa y que de alguna manera ya anticipa un poco de la estructura que el ensayo va a tener.
¿sí? Para pasar a esta parte que vamos a revisar el día de hoy, que es el desarrollo, el cuerpo del ensayo. El cuerpo del ensayo, donde pues tenemos ahí los párrafos temáticos, la parte más extensa del ensayo, donde cada párrafo busca desarrollar una idea principal que apoye, que apoye, que apoye la tesis. Claro que en este cuerpo hay que agregar elementos muy importantes, como las evidencias, los argumentos, donde utilizamos datos, citas, ejemplos y análisis de otras investigaciones realizadas sobre el mismo tema para ir sustentando cada uno de los puntos. Además, hay que agregar las transiciones, ¿no? El usar los conectores lógicos adecuados para poder asegurar ese flujo coherente entre los párrafos y las ideas, ¿no? Cuando escribimos ese además, el sin embargo, el por lo tanto, en contraste, son ejemplos de estos conectores que en español utilizamos justamente, como su nombre lo indica, para poder conectar las ideas que se presentan. Hay que recordar que el ensayo debe demostrar un análisis crítico. Es decir, no solo describir la información, sino analizarla, interpretarla y desde luego relacionarla con la tesis, porque si no tiene una relación con la tesis, aunque sea interesante, probablemente no tenga sentido que esté ahí esa información. La conclusión debe de la tesis, aunque no sea repetida de manera textualizada. Sintetizar, desde luego, los puntos principales del desarrollo. Pero en esta parte final del documento hay que buscar ofrecer una reflexión final, una reflexión eh, donde sean claras las implicaciones de la investigación, e inclusive poder hablar de futuras líneas de estudio, de recomendaciones. Y claro, en la conclusión se evita, se evita introducir información que sea nueva. Más bien se analiza y se concluye sobre la información que ya ha sido presentada. Y bueno, me gustaría introducir también algunos elementos claves para realizar un ensayo exitoso, ¿no? Muchos de estos vienen desde propuestas de diversos autores hasta experiencias propias que me permito recomendar a ustedes, ¿no? La primera es tener mucha claridad y mucha precisión. Recordar que el ensayo académico debe de estar escrito en un lenguaje adecuado, un lenguaje académico, pero siempre buscar que este lenguaje pueda ser comprensible al lector. ¿Sí? Ese es un punto importante. ¿Cuál es el lenguaje con el que se escribe el ensayo? No escribo para mí, escribo para quienes leen lo que yo escribo. Evitar desde luego las ambigüedades, definir los términos clave de la teoría que presento, de la tesis que manifiesto, y dar una argumentación sólida, ¿no? Es decir, cada afirmación debe de estar respaldada por la evidencia, por un razonamiento lógico. Es importante el reconocer, el refutar los posibles contraejemplos cuando sea el caso que aplique y buscar la coherencia, la cohesión. Las ideas entonces deben de poder fluir de manera lógica y también de estar interconectadas. Hay que hacer, como ya lo había mencionado, un uso adecuado de los conectores. Pero también hay que buscar que el documento esté escrito con originalidad, con voz propia.
¿sí? Aun cuando nos basamos en otras fuentes, en otras referencias bibliográficas, los ensayos, cada ensayo debe de reflejar un análisis único y una perspectiva del autor, ¿sí? Hay que evitar el plagio, eh, hay que reconocer las fuentes académicas que utilizamos y hay que citar de manera correcta, ¿sí? Em, la mayoría de los ensayos desde un inicio establecen un estilo de citación, el estilo APA, que es el caso en el que nosotros estamos utilizando, pero hay otros como el MLA, como el Chicago, de acuerdo a la institución y sobre todo de acuerdo al campo de conocimiento. En este caso, utilizamos este formato oficial, el formato APA. Hay ideas y los datos que no sean de nosotros, que no sean propios. Ahora, así como hablamos de algunos elementos útiles o claves para hacer un ensayo exitoso, también hay que considerar algunos errores comunes a evitar cuando nosotros escribimos un ensayo. Y algunos errores, primero es el plagio. Es uno de los errores más comunes y que más se está dando con el uso de la inteligencia artificial. Ahí hay que tener mucho cuidado porque a veces solemos presentar las ideas ajenas como propias y ahí hay que tener este cuidado. Segundo es la falta de una tesis clara, ¿sí? Un ensayo sin un punto central, pues finalmente es una colección de ideas, pero si no apoyamos una tesis o si no tomamos una, una propuesta específica, le estamos quitando la parte esencial del ensayo. El presentar un resumen sin análisis, ¿sí? El limitarse a escribir sin argumentar ni interpretar también representa un ensayo limitado o inclusive contar con información que sea irrelevante, ¿no? Incluir datos que no apoyan la tesis o el argumento son datos también irrelevantes. Eh, tener errores gramaticales y de estilo afecta la credibilidad del escritor y también la falta de estructura, ¿sí? El tener párrafos muy largos, sin ideas claras, sin transiciones entre un párrafo. Y bueno, hemos estado hablando a lo largo del seminario en fases, en fases, desarrolla un ensayo. La primera fase era la planificación, ¿se acuerdan ustedes? Esto lo vemos en la primera clase. La segunda fase que vimos en la segunda sesión del seminario es la redacción, ¿sí? La redacción. Y la siguiente fase es justamente la revisión y la edición, ¿sí? Esta fase que es ya la última fase de nuestro ensayo, que esperamos sea la fase que ustedes vivan la siguiente semana. Ya no tenemos sesión de seminario, pero sí estaremos atentos a revisar sus materiales. Esta fase de revisión, de edición, pues nos hace hacernos algunas preguntas importantes, como por ejemplo, una pregunta sobre el contenido, si la tesis es clara y está bien definida, si los argumentos que presenta el autor, la autora, son sólidos, si hay suficiente evidencia de lo que se afirma, ¿sí? Esto sobre contenido, pero también podemos hablar sobre la estructura, ¿no? Las ideas fluyen lógicamente, la introducción y la conclusión son efectivas. También podemos preguntarnos sobre la claridad y el estilo, es decir, el lenguaje es preciso y es académico. Hay errores de redacción, por ejemplo. Podemos preguntarnos sobre la gramática y la ortografía, ¿no? Hacer una revisión minuciosa. Y sobre las citas y las referencias, pues hay que asegurarnos que todas las fuentes estén correctamente citadas, que estén referenciadas según el estilo que se requiera. En este caso, la red Iberoamericana de Academias de Investigación ha pensado en el estilo o en el formato APA.
Sí, entonces, bueno, la sesión con la que hemos comenzado el día de hoy busca que tomemos algunos puntos que nacen desde la experiencia para mejorar nuestro ensayo. Pero bueno, la parte más interesante es revisar, revisar su propio ensayo, porque eso, desde luego, nos permite poder observar el avance, poder atender las dudas particulares que cada una de ustedes tenga sobre su documento. Entonces, bueno, maestra María, maestra Susi, ¿a quién le gustaría presentar primero su documento? Si gusta yo, maestro, pero no me deja compartir como lo tengo en el celular, por eso se lo envié. Ah, perfecto. Ok, excelente. A ver, entonces vamos a revisarlo acá. Ah, perfecto, acá está. Bien, ya lo estamos descargando. Un momento, por favor. En un momento proyectamos. Muy bien, vamos entonces a compartir su documento y vamos a revisarlo. Ya está, ¿verdad? Ya se puede ver por allá, ¿verdad, maestras? Sí, maestro. Perfecto. Entonces tenemos los juegos estructurados de serpientes, escaleras y basta como una herramienta de aprendizaje en la materia de química 1 dentro de los conceptos de materia y tabla periódica en el nivel medio superior. Ah, mire, muy interesante. Serpientes y escaleras va junto, ¿verdad? Sí se llama el juego Serpientes y Escaleras, ¿verdad? Sí, está junto, maestro. Entonces estaba ahí una coma y basta. Ajá. Ya nos está diciendo que se refiere a los juegos estructurados como una herramienta de aprendizaje en la materia de química. Sí. A lo mejor, como ya está incluyendo el tema dentro de los conceptos de materia y tabla periódica, entonces podemos decir como una herramienta de aprendizaje sobre la materia Un aprendizaje. y la tabla periódica en el nivel medio superior. Ahí está. Ah, Ujú. En el nivel medio superior. Ya el nombre materia y tabla periódica, desde luego, nos hace asociarlo a química, ¿verdad? Ahora, esto lo vamos a centrar para darle la estructura que debemos de seguir. Va con negritas porque es el título. Y después va el nombre de la autora, es María. Por favor, si me va dando su nombre completo. María Macarena. Sí, maestra, ¿me podría dar su nombre María completo? Macarena Vidales Prado. Arena Vidales Prado. Prado, ahí está, ¿verdad? Muy bien. ¿En dónde imparte usted clases, maestra María? Cebeti 181. Ok, ¿cómo escribe ese Betis? Es decir, el nombre completo. ¿Es centro? Es centro de bachillerato Ajá. tecnológico industrial. Centro de bachillerato Tecnológico. tecnológico industrial. Tecnológico industrial y de servicio. Ah, a ver, tecnológico industrial
De servicio. Industrial y de servicio. Ajá. Número 181. Número 181. 181. En la ciudad de Paracho, Michoacán. Paracho, Michoacán. Ahí está. Muy bien, ahí se ve ya mejor, ¿verdad? Va tomando esa estructura. Introducción. Introducción. Y vamos a ver qué escribió en la introducción. Nos dice la necesidad de que los alumnos no relacionen la química con una materia difícil, como ellos la contemplan, hacen que sea necesario implementar herramientas didácticas de juegos estructurados para mejorar el entendimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Química 1 y hacerlo más significativo para encontrar cómo la química esté presente en su vida diaria, hallando sentido y utilizando utilización de la misma, cumpliendo con el nuevo modelo de la nueva escuela mexicana en la autonomía profesional del magisterio. A ver, aquí hay que adecuar, ¿no?, un poco la redacción, porque si se fija, dice, la necesidad hace el necesario. ¿Ah? Entonces, hay que pensar en ajustar un poquito la redacción para no utilizar los mismos términos. Acá también aparece, por ejemplo, cumpliendo el nuevo modelo educativo y luego la nueva escuela mexicana. Que de hecho, nueva escuela mexicana, recordemos que debe llevar con mayúscula la primera parte del término. Nueva escuela mexicana. En la autonomía profesional del magisterio. Reconoce y promueve la autonomía docente, permitiéndole diseñar e implementar estrategias de enseñanza-aprendizaje acordes a las necesidades. Integración curricular. Aquí como que no hay una conexión, ¿sí? No hay una conexión con lo que sigue. Siento que esa conexión se pierde un poquito. De hecho, desde acá. Siento que hace falta algo en la idea para que conecte. Ok, eso de la autonomía profesional y la de integración curricular son los Ajá. ejes de la nueva escuela mexicana. Entonces, por eso los incluí. O sea, esos son Ok. ejes. Está bien. De hecho, puede dejarlos, pero la redacción la tenemos que cambiar un poquito para que se vea integrada, ¿sí? Ok. Para que se vea integrada con respecto al problema del tema, Muy bien. ¿sí? Porque lo que nosotros queremos es ver cómo los juegos estructurados son una herramienta de aprendizaje. Ajá. Entonces, a eso me refería un poquito. Sí, creo que es un asunto de redacción. Ahora, buscando que el profesor no realice las clases tradicionalistas e involucrar a los alumnos hacia lo didáctico. Creo que está hacia lo didáctico, va escrito de otra forma. Hacia lo didáctico. Y a su vez, intentando contribuir a despertar el interés, perdón, tanto de profesores como alumnos, esa Asia debe ser, es que esta Asia es el Asia del continente, hacia la implementación de juegos didácticos para tener éxito en el aula. Ok, por aquí, juegos. Ok,
haciendo que su práctica de esta materia sea más sencilla y significativa, identificando contenidos y herramientas para aplicar y desarrollar, ¿cómo? De maneras adecuadas material didáctico para impartir la materia de química. Ok. Este término manera adecuada es muy subjetivo. Sugiero cambiarlo. Y a lo mejor no necesariamente las clases tradicionales son malas, simplemente lo que queremos es mostrar otra forma de dar clases. Los juegos que se plantean dentro del trabajo son serpientes y escaleras para abordar el tema de la tabla periódica. El segundo juego propuesto es el llamado Basta, para abordar el tema de la materia y sus conceptos. Y bueno, aquí, aquí va trabajando usted el documento, ¿verdad? Recordemos que esto de acá, no debe aparecer aquí, sino que debe de aparecer ya en forma de cita formal hasta final del documento. Lo voy a dejar ahí porque Aunque perdón. solamente no ha sido o sea, no haya tomado como tal nada de ahí, tiene que aparecer nada más. O sea, eso es lo que ya no Sí, entiendo. Ah, sí, ok. porque esto no lo podemos dejar aquí en esta parte, ¿no? Estas son referencias. Pues las referencias deben de ir siempre hasta el final. Ahora, si no tomamos nada de ahí, pues entonces no es referencia y hay que quitarlo. Dependiendo de si nosotros tomamos información de ahí, ¿no? Eso es muy importante. Si se tomó información, debemos de citarlo. Si no se tomó información, hay que quitarlo, ¿sí? Ah, ok, porque solamente tomé del documento de la nueva escuela mexicana y los Desea demás el caso. fueron lecturas y de ahí, pero no tomé información. Ok, entonces esos pueden no ponerlos. Ahora, si utilizó alguno de ellos, por ejemplo, debe de tomar el formato de APA. Por ejemplo, a ver, voy a permitirme abrir el hipervínculo. Ok, aquí está el documento. Voy a permitirme abrirlo. Lo pongo así para compartirle la manera de citar. Entonces, a ver, ahí está. Este es el documento que tomó como base, ¿verdad? Pero de Que ese es, documento no tomé nada, o sea, lo leí y solamente lo utilicé como para, a lo mejor para ideas, pero no tomé nada en concreto de ahí. no tomó nada en concreto. Ok, bueno, voy a permitirme suponer que lo hubiera tomado, ¿sí? Nada más como un ejemplo. Entonces, el documento se llama La didáctica de la química, una disciplina emergente, escrita por José Carrizo Baños. Carriazo, perdón, José Carriazo Baños. Entonces, ¿cómo se cita esto? Esto se cita más o menos así. Primero vamos a darle a todo el mismo formato. Entonces es Carriazo, José. Ahorita vamos a ver en qué año está escrito. Eh, la didáctica de la química, una disciplina emergente. La didáctica de la química, una disciplina emergente. Mal escrito. Y bueno, vamos a revisar que este documento fue publicado en una revista. Pero además, este documento, aquí está la revista, es Técnica, Episteme y Didaxis, número 15. Esa es la revista.
Entonces aquí hay que cuidar los espacios. Veamos que es 2004. Borramos 2004 de aquí y borramos las páginas. Esto no es necesario. Ahí está. Ahora, el título va en... Sí va. Ahí está el título. Lo demás no. Lo demás no. Y el tamaño debe ser 1. Ahí está el tamaño. Así se debe de ver la cita. Sí, así se debe ver la cita. Entonces, este documento citado, ya no ponemos esto, ya no ponemos esto, no ponemos el link, simplemente ponemos la cita correcta, que es esta. ¿Sí, maestra? Esa es la manera. Sí, Siguiendo, siguiendo, yo me metí en el siguiendo. editor de APA, y, o sea, de esos de que te ofrecen en internet, y ¿Perdón? metí te digo que yo me metí a uno de los que ya te las hacen en internet, hacen la ficha en línea, y esa es la Ajá. forma en que me la hizo. Ok, bueno, lo puede hacer, pero puede hacerlo usted como vio aquí, directamente. Sí, Sí, puede hacerlo maestro. usted directamente. Ok, vamos a regresar al documento. Vamos a regresar al documento. Y bueno, Maestro, estos son... Ajá, yo tengo, bueno, dentro de lo que escribí, esto que puse en negritas era como cosas de que las tomé realmente, esas sí las tomé de otras investigaciones. Entonces, por eso lo puse en negritas, porque me causó así como dije, bueno, sí se puede poner o no se puede poner, por eso las coloqué así. ok, originalmente se puede poner, pero es muy poco. Un artículo, un ensayo, debe de ser al menos 70% propio y 30% de otros autores. Entonces la pregunta es, ¿puedo citar a Auswell? ¿Puedo citar a Piaget? ¿Puedo citar a Vygotsky de otros documentos? La respuesta es sí, pero tengo un límite, ¿sí? Ahora, Ok. aun cuando esto lo cite, debo, por una parte, aquí agregar de dónde lo tomé, a mis Está agregado, referencias. ajá, Ok, está ya está agregado en la agregado. sección de abajo. Ok, perfecto. Eso es muy importante. Hay que agregarlo y además hay que darle el mismo formato de texto para que no se pierda el texto, ¿sí? Sí, coloqué Es otro decir, formato, de texto porque eso me causó como curiosidad, como que mi pregunta de si puedo o no puedo. Entonces, por eso lo puse en otro formato de texto, esperando la respuesta para ya para ya agregar. cambiarlo Ok. al número de letra y a lo que Un tenía que. formato Ajá, para que se vea igual. Ahora, hay un detalle cuando tomamos algo de otro texto que no lo escribimos. A veces los textos que aparecen en Internet protegen el tipo de letra o los espacios y luego resulta un poco difícil acomodar, ¿sí? Uno se puede dar cuenta porque muchos textos luego tienen cambios de letra o cambios de espacios. Entonces, ¿cómo ajustamos eso? Nosotros lo escribimos. O sea, podemos tomar la idea, por ejemplo, este párrafo, pero escrita por usted, escrito por usted acá. De tal manera que se conserve siempre el mismo tipo de letra, el mismo tipo de espacio, ¿sí? sí, maestro, muy bien. Y claro, insisto, todo esto es limitado, ¿no? Solamente puede usarlo un poco, cuidando que todo lo que usted escriba sea como una conversación, ¿sí? Sea como una conversación, todo lo que escribe. Es decir, usted nos está platicando de manera escrita. Entonces, al pegar párrafos de otros documentos, pues eso se entiende en otra lectura, entonces hay que acomodar que tengan sentido dentro de lo que yo escribo. Y bueno, en lo mismo sucede, ¿no? Hay que acomodarlo, hay que tomar lo relevante y no pegarlo textualmente, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, bueno, ahí nos faltaría una parte de la fundamentación que usted trata de escribir.
porque en la segunda parte veo que ya tiene el juego de serpientes y escaleras de la tabla periódica. Ya ahí nos habla del objetivo, correcto, de las reglas del juego. Está bien. Hay que ponerlas en justificado, recordemos. Y nos muestra ya algunas imágenes, ¿verdad? En cada imagen debe de llevar una numeración y una explicación. Por ejemplo, a esta imagen, en lugar de hacerla muy pequeña, la hacemos más grande, ¿ok? Y después viene la explicación, donde a la imagen decimos, ah, mira, esta es la imagen, voy a tratar de ponerla aquí, fotografía 1, y explicamos, ¿verdad? Esta es la impresión. Es una manta, ¿verdad? Es como una especie de manta, Sí, es manta un impresa de la tabla periódica, ¿sí? Con serpientes y escaleras. En fin, usted puede encontrar las palabras adecuadas. Y entonces ahí va la fotografía 1, en un tamaño más grande. Esta fotografía nuevamente pues tiene que ser más grande. ¿Y qué hacemos después de las fotografías? Pues vamos explicando lo que la fotografía, vamos narrando lo que pasa en la fotografía. Es decir, en la fotografía 2 usamos las fotografías como una evidencia. Entonces la fotografía 2 requiere de una explicación. Como veo que está escrito en Arial, si estamos escribiendo en Arial 12, entonces estas deben de estar en Arial 10. ¿Sí? Ahí explicamos qué es lo que la fotografía nos dice y claro, podemos poner más fotografías. Porque es muy poca solo una fotografía. Sobre todo las fotografías más interesantes es cuando los niños están trabajando con los materiales. Nuevamente en Vas Materia, escribe el objetivo, el contenido, las reglas del juego. Es muy importante hablar de los resultados del juego. ¿Sí? Los resultados del juego. ¿Qué es lo que usted observa en el juego? ¿Sí? En cada resultados del uno. juego no son parte de la conclusión, maestro. Yo los pensaba dejar como parte de la conclusión. Yo creo que puede poner el resultado de cada juego en cada sección donde explica el juego. Ajá. Y después en la conclusión puede nuevamente citar los resultados para hacer una reflexión propia. Esta reflexión propia casi siempre debe abordar, por ejemplo, ¿qué logró usted en cuanto al aprendizaje de los niños? Pero también, ¿qué no logró? Porque a veces solamente hablamos de las partes positivas y los trabajos pues deben de ser más integrales. A veces logramos cosas, otras cosas no las logramos. ¿Cuántos niños participaron? ¿Qué niños alcanzaron? ¿Qué tipo de habilidades o conocimientos? ¿Y cuáles son las evidencias que tenemos que alcanzaron esas habilidades y conocimientos? Porque nosotros como profesores podemos decir, sí lo lograron, pero hay que mostrar evaluaciones, hay que mostrar algunos de los productos que los niños realizaron para poder saber cuáles fueron las rúbricas o las evaluaciones que utilizamos para poder saber que se alcanzó cierto nivel de aprendizaje. ¿Sí? Sí, maestro. Ok, bueno, esas serían entonces mis sugerencias. Hay mucho que trabajar, entonces sigamos trabajando. Ajustemos esta parte que tiene que ver con los fundamentos. Creo que el artículo me parece un artículo que puede ser completo, entonces yo lo recomendaría porque nos habla de la didáctica de la química y lo que usted está haciendo con esos juegos es justamente didáctica de la química. Entonces, es un buen artículo, profundice más en él. Ahí ya nos habla de Ausubel, de Garnet, que son elementos muy importantes. ¿Ok? Esa sería mi sugerencia. ¿Ok? Maestro me comentaba de que no tenía como una introducción, una justificación. En la parte de arriba, después después de la Ajá. introducción, empieza el desarrollo y el desarrollo sí lo realicé yo. Sí, sí, es donde vienen justamente los juegos, ¿no? Esa parte.
No, antes Sí, de los juegos, antes de las letras negritas, tengo mi justificación personal y ya después metí lo que era lo de las letras negritas, que son segmentos que pegué de algún artículo. ok. En la búsqueda, ¿será aquí? En la búsqueda para dar, en la búsqueda de estar a la par en la partición Sí, de conocimientos para lograr aprendizaje significativo. Ah, mire, por ejemplo, esto es mucho mejor. Un aprendizaje significativo de acuerdo con la nueva escuela mexicana y que estos sean adquiridos por nuestros estudiantes. Ahora, es muy importante comentar lo siguiente. Ya veo que ahí nos habla de los juegos de mesa, eh, los juegos estructurados, correcto. Está bien, está muy bien. Eh, es muy importante, maestra, mencionar que es mucho más relevante. Es decir, lo importante en la investigación no es que el material que usted realiza se adoca a la nueva escuela mexicana. Eso es un cliché nada más, es algo extra. Lo aprendan, ¿sí? Entonces, mi recomendación es que se centre más en ese aspecto del aprendizaje de los niños. Y lo de la nueva escuela mexicana, claro, puede encajar. Y si encaja, es perfecto. Pero lo más importante, o sea, como un problema de investigación, lo más relevante es el aprendizaje. ¿Ok? muy bien, maestro. Perfecto. Bueno, pues adelante, maestra. Vamos a seguir trabajando en esta temática y yo creo que hay mucho que desarrollar. Maestra Susi, ¿le gustaría compartir su trabajo? Sí, profe, lo comparto. Muchas gracias. Bien, voy a agradecer mucho que pueda, gracias, ante los problemas visuales, ¿verdad? Perfecto. Ok, vamos a irnos hasta el principio, por favor, si es tan amable. A ver, la crianza respetuosa y sus repercusiones en la educación. Estamos en educación preescolar, ¿verdad, No, maestra? ¿No? básica, Educación primaria. primaria. Entonces, de una vez podemos ponerle educación primaria. Así ya lo acotamos directamente. Exacto. Ok, entonces, introducción. Ah, un poquitito más. Ahí está. En los últimos años, el concepto de crianza respetuosa ha ganado popularidad, especialmente entre... Esto responde en parte a una necesidad de romper con los patrones tradicionales de crianza que prevalecieron en generaciones anteriores, basados en el miedo, la obediencia ciega y en muchos casos en castigos físicos y maltrato emocional. No es extraño, coma, entonces, que muchas de esas personas, al convertirse en adultas, enfrentaran dificultades de su desarrollo socioemocional, mostrando heridas profundas que influyen en sus relaciones personales y en su rol como padres y madres. Un párrafo muy bueno. Yo le anexaría todavía una cita buscando una investigación que demuestre que las hay, por cierto que las hay, que la manera en que somos creados impacta la crianza que nosotros construimos. Por ejemplo, la mayoría de los niños que han sido violentados, no todos, pero hay un porcentaje, hay estudios que muestran porcentajes, después se convierten en padres violentadores. Hay un número, un porcentaje pequeño que no, que de hecho evita la violencia, pero hay un número importante, la mayoría que sí. O sea, hay que buscar esa cita, incluir esa cita y agregarle las referencias. ¿Ok? Que muestre que los niños violentados
se convierten en padres violentadores o en padres violentos. Y gran parte de esto, maestra María y maestra Susi, es porque la violencia se convierte en un medio natural, ¿cierto? A mí me pegaban cuando era pequeño, entonces yo veo muy natural pegarle a mis hijos cuando son pequeños, ¿sí? Se convierte en un medio que no es extraño, que forma parte de la cotidianidad. Ok, frente a esta realidad, diversas voces desde la psicología, la pedagogía y los organismos defensores de los derechos de la infancia comenzaron a impulsar y visibilizar el enfoque de crianza respetuosa. Además, de lo descrito anteriormente se ha visibilizado que los niños aprenden mejor desde la afectividad y el amor que desde el miedo y la frustración. Bien, esto es correcto, pero recordemos siempre el artículo de investigación va a requerir de citas, de argumentos. Entonces, para la primera parte del párrafo faltan los argumentos. Es decir, no decimos diversas voces, sino ¿qué voces? ¿Sí? Las citas las metí más como en el desarrollo. Ok. No importa que vuelva a meter citas en la introducción y se va a ver como muy citados. Ok, déjeme, lo revisamos entonces. Ok, si ya las incluyó está perfecto. Pero lo que sí es importante es que estén, ¿sí? Ok, abajo entonces, la crianza respetuosa propone un modelo de relación entre adultos e infantes basado en el respeto mutuo, el reconocimiento de los derechos de las niñas y niños, la eliminación de prácticas violentas como golpes, amenazas, gritos, humillaciones o castigos físicos. En su lugar, promueve la empatía, la validación emocional, la comunicación asertiva, el acompañamiento amoroso y la formación de personas autónomas. Punto y seguido. No se trata de dejar a los niños hacer lo que quieran, sino de formar desde el diálogo y los límites firmes pero amorosos, creando entornos seguros que puedan desarrollarse libremente y expresar sus ideas, emociones y necesidades. ¿Correcto? Muy bien. Este modelo ha comenzado a reflejarse también en los contextos escolares, particularmente en la implementación del nuevo plan de estudios de la nueva escuela mexicana, el cual propone al estudiante como un sujeto activo de su aprendizaje. Esta propuesta retoma elementos de crianza respetuosa al exhortar la participación de las familias, el respeto a la diversidad, la formación de valores comunitarios y la importancia de las emociones, la creatividad y la autonomía como ejes del desarrollo integral. Sin embargo, a pesar de estos avances, México se enfrenta a importantes retos. Las persistentes prácticas de crianza autoritaria y punitiva que se transmiten de generación a generación y la deformación del modelo, confundiendo la crianza respetuosa con la crianza permisiva. Muy bien. Romper con estos paradigmas no ha sido fácil, ya que por un lado muchas familias aún consideran que el castigo físico, los regaños severos son métodos válidos para formar el carácter. Además, valores fundamentales como la inteligencia emocional, la tolerancia y la frustración y el desarrollo del pensamiento crítico siguen siendo temas poco abordados e incluso ignorados en ciertos hogares. Y por otro lado, tenemos algunas madres y padres, tenemos algunas, más bien tenemos que algunas madres y padres han malinterpretado la crianza respetuosa, confundiéndola con una crianza permisiva, carente de límites, lo que puede derivar en conductas desafiantes. Se adapten a normas sociales y escolares respecto. Este aspecto resulta importante para ser observado. Ok. En este artículo se reflexionará sobre estos contrastes y cómo la falta de comprensión profunda del enfoque de crianza respetuosa puede generar impactos negativos en varios ámbitos, pero en este ensayo nos enfocaremos más en el ámbito educativo. Correcto, muy bien, está bien delimitado ahí. A través de un análisis crítico se explorarán tanto las potencialidades como los riesgos de este modelo en el contexto mexicano, con el objetivo de abrir un espacio de diálogo informado que contribuya a la educación
más humana, respetuosa y coherente con las necesidades reales de niñas, niños y adolescentes. Muy bien. Desarrollo. Este artículo nace de mi experiencia docente. En los últimos años se ha observado un fenómeno bastante inquietante que se está realizando este artículo basado, no estoy seguro de ese pedacito en la redacción, basado en una crianza respetuosa. Esto se infiere debido a que en mi experiencia como docente he escuchado a varios padres de familia promulgar la crianza respetuosa. ¿Ok? Ese pedacito hay que revisarlo en la redacción al principio. Me pareció rarito. Déjele una notita para revisar. Esto tomándolo como excusa para justificar conductas disruptivas de sus hijos. Y bueno, otra vez un esto. Entonces hay que checar que no lleve demasiados esto. ¿Sí? Haciéndolo sin saber la estructura correcta de la corriente. Y vea otra vez, haciéndolo y haciéndolo. Esto es muy normal cuando escribimos, ¿eh? Siempre a veces escribimos términos más que otros, pero ya al revisarlo hay que ir cambiándolos, ¿no? Para que tenga una buena redacción. Haciéndolo sin saber la estructura correcta de la corriente, coma, ni realmente haciendo lo que dice que el modelo de crianza respetuosa, llevándolo a los niños y por ende a las escuelas y a los alumnos de clase a un caos, en donde los alumnos están carentes de estructuras sólidas para la convivencia sana, y por ende coactando los ambientes para un mejor aprendizaje. Lo que en teoría buscaba mejorar la integridad física, emocional y cognitiva de los estudiantes está teniendo efectos contrarios debido a una mala praxis. Ok, bien. Cada vez más me encuentro con niños y niñas sin estructuras emocionales. Aquí probablemente sea necesario, si está hablando de una experiencia propia en un grupo, probablemente sea necesario hablar de un planteamiento de cuántos niños son del grupo y en lugar de decir cada vez más, precisar. Es decir, el 10%, el 15%, el 20%, 5, 8, de acuerdo al lenguaje que voy a usar. Es mucho mejor. Con baja tolerancia a la frustración, sin límites claros y con actitudes disruptivas. Esta realidad no solo afecta el ambiente escolar, sino que refleja un problema más profundo en la forma en que actualmente se está creando a las infancias y en un futuro posiblemente, aún. Sabemos que para que el desarrollo de un niño sea óptimo se requiere una participación activa y coordinada entre la familia, escuela y comunidad. Sin embargo, esta tarea educativa se está debilitando. En mi opinión, esto va directamente relacionado con la distorsión del concepto de crianza respetuosa. Aunque esta forma de crianza tiene bases sólidas con fundamentos en el respeto, el apego seguro y la validación emocional, lo que estamos viendo son en muchos hogares, no es precisamente una crianza respetuosa, sino más bien una crianza permisiva y una crianza respetuosa mal entendida, desinformada y en muchos casos, negligente. Correcto. Una de las confusiones más comunes es pensar que respetar al niño significa dejar que haga lo que quiera, evitar frustraciones a toda costa o ceder ante cualquier berrinche. Esto está muy lejos del enfoque original propuesto por autores como Diana Baumrind, quien distingue claramente entre los estilos de crianza autoritaria, permisiva y autoritaria. Hay que checar ahí, ¿verdad? Porque dice autoritaria, permisiva y autoritaria. No, es autoritativa. A ver. Sí, autoritativa. Autoritativa. Pero aún así, a ver. Autoritaria y autoritativa. Ya entendí. Ok. La crianza respetuosa bien aplicada se relaciona más con el estilo autoritativo, aquel que combina altos niveles de afecto con
altos niveles de exigencia y estructura. En cambio, el estilo permisivo, al cual los padres actuales se están inclinando por miedo a repetir patrones autoritarios, genera hijos con dificultades para aceptar límites, con baja autorregulación y con... Correcto, muy bien. Adelante, por favor. Incluso en el ámbito escolar, hemos sido testigos de cómo se ha perdido la autoridad por miedo a ser percibidos como duros o represores. Se refiere a los profesores, ¿verdad? Sí. Entonces hay que decir ahí en el ámbito escolar, los profesores, ¿verdad? Porque no deja claro quiénes. Lo entiendo como los profesores, ¿verdad? Pero hay que clarificar. Desde que se empezaron a dejar de lado las normas básicas como el uso de uniforme escolar, el respeto por los horarios o la importancia del esfuerzo, se rompieron principios esenciales para la formación de una estructura interna. Aunque estas decisiones se tomaron desde un enfoque progresista o de respeto a la individualidad, se perdió de vista que los niños necesitan estructura para poder desarrollar una autonomía real, como menciona María Montessori, quien siempre habló de libertad con responsabilidad. Hay que checar la cita de María Montessori. Probablemente el texto de María Montessori es una reimpresión, pero María Montessori murió mucho antes que el 2006, ¿no? Entonces, para que la cita sea acorde pues, a su obra. Es común que un texto se reimprime de otro texto, porque las editoriales compran los derechos, sobre todo de autores famosos, y entonces la reimpresión tiene una fecha más cercana a nosotros, pero finalmente lo que escribió ese autor no es de esa fecha, sino debe de haber sido de mucho atrás. Entonces hay que buscar la fecha correcta, ¿sí? Sí, ok. No se trata de volver a crear, no se trata de volver a la crianza basada en el miedo, gritos o los golpes, modelo que tanto daño en generaciones han. Pero tampoco podemos quedarnos en el otro extremo, donde todo se negocia, se cede y se relativiza. ¿Correcto? Marta Alicia Chávez, en su libro Tu hijo, tu espejo, lo explica muy bien cuando señala que muchos padres han perdido el rol de líderes en casa, convirtiéndose en servidores de sus hijos, más preocupados por no hacerlos enojar que por educarlos. Muy bien. Esto hay que ponerlo en cursiva. Creo que es una de las ideas centrales. Esto es válido. Cuando tenemos una idea muy importante, podemos ponerla en cursiva porque es una idea central. ¿Desde qué parte hasta qué parte? Lo explica muy bien cuando señala que, ahí está, muchos padres han perdido, donde empiezan muchos padres han perdido, hasta educarlos. ¿Sí? Esto genera niños emocionalmente inseguros, con baja tolerancia al fracaso y con dificultad para establecer relaciones sanas. Correcto. Esto es una consecuencia. En la escuela, esto se traduce en conductas disruptivas, falta de respeto a la figura del docente, conflictos constantes entre pares y escasa motivación académica. Los docentes, por su parte, se enfrentan al dilema de aplicar límites sin el respaldo de las familias, muchas veces siendo señalados como poco empáticos o anticuados por simplemente exigir lo mínimo necesario para la convivencia. Correcto. El discurso de la creencia respetuosa también ha sido influenciado por redes sociales, influencers y coaches de crianza que difunden versiones simplificadas o distorsionadas del concepto, confundiendo a madres y a padres que con buena intención buscan alternativas más saludables de crianza. Correcto. Pero sin una base teórica, terminan aplicando estrategias contradictorias y peor aún cayendo en la permisibilidad absoluta. Janet Lansbury, una referente actual de la crianza respetuosa, no es necesario ponerlo, simplemente Janet Lansbury señala que este enfoque no implica ausencia de límites, sino el establecimiento de límites firmes desde la calma y el respeto. Correcto, muy bien. Por otro lado, el síndrome del niño emperador, definido por autores
como Vicente Garrido, casi nunca ponemos por autores. Entonces, definido por Vicente Garrido, describe claramente a esos niños creados en entornos permisivos, con carencia total de límites, con baja empatía, manipuladores de aceptar un no por respuesta y con actitudes desafiantes. Este fenómeno cada vez más común en las aulas es una evidencia clara de los riesgos de una crianza mal aplicada. Jean Piaget, al hablar del desarrollo moral de los niños, hay que poner ahí el año de Jean Piaget, ¿verdad? ¿En qué año es la obra de Jean Piaget? Entre paréntesis. Al hablar del desarrollo moral de los niños, afirman que los niños necesitan pasar de la heteromonía, donde las normas viven de fuera, a la autonomía, donde interiorizan esas normas. Para ello, primero deben tener contacto con reglas claras, límites consistentes y consecuencias lógicas. Sin esto, el niño no logra construir una conciencia moral sólida, lo que afecta tanto su comportamiento como sus aprendizajes. El psicólogo Carl Rogers, en El Camino del Ser, defiende una visión humanista. El respeto por el niño es fundamental, pero siempre dentro de un entorno seguro, con adultos presentes emocionalmente, capaces de contener, guiar y poner límites amorosos. Sin embargo, lo que estamos viendo hoy es una ausencia de contención, niños sin dirección, con adultos que dudan constantemente de sus decisiones parentales y docentes que temen ejercer su rol por miedo a ser juzgados o denunciados. La nueva escuela mexicana, con todos sus esfuerzos por y para transformar la educación, promueve valores como la empatía, la autonomía y el respeto. Estos ideales difícilmente pueden materializarse si los niños llegan a la escuela sin una base emocional sólida desde casa. No podemos formar ciudadanos críticos y empáticos si desde la crianza se ha promovido un modelo egocéntrico, donde el niño es el centro absoluto, sin conciencia del otro. Visto desde los autores citados anteriormente, varios coinciden que los niños deben tener estructuras para poder desarrollarse de forma óptima. El problema de esta desinformación, la extrema libertad que está dando a los niños, la poca responsabilidad que se está dando a los padres de familia y la poca información que tienen los padres de familia para poder optimizar los potenciales de sus hijos, esto se está viendo reflejado en los espacios de convivencia difíciles, lugares difíciles de convivir. Aquí ya. No, ahí aparece dos veces difíciles. Sí, Creo sí, que sí. nada más es lugares difíciles de convivir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Niños poco tolerantes y padres de familia pocos responsables. Siento que en este párrafo aparece muchas veces la palabra pocos y pocos. Entonces, no está mal, porque usted quiere hacer como un énfasis, pero entonces hay pocos para que no usemos el mismo término de lenguaje. ¿Sí? De esa manera se enriquece mucho más. Un momento, por favor, solamente voy a ir por un poco de agua. No deje de proyectar, un momento. Muy bien. Por favor, continuamos. Entonces, era un parrafito abajo, ¿verdad? Entonces, es entonces pertinente mencionar el señalamiento que hace Freire en Pedagogía de la Oprimida. La verdadera educación debe ser dialógica, liberadora, pero esto no significa ausencia de guía.
La libertad sin dirección es caos. Por eso, tanto la familia como la escuela deben encontrar un equilibrio entre acompañar, escuchar y también orientar con firmeza. Finalmente, es urgente que como sociedad hagamos la revisión crítica de, de cómo estamos criando a las nuevas generaciones. La crianza convertirse en una excusa para reasignar el rol de adulto, ni en una moda mal aplicada. Así termina siendo contraproducente para la formación de los infantes. Educar implica amor, pero también implica límites, coherencia, presencia y sobre todo responsabilidad. Otro aspecto que considero necesario abordar es la forma en que los docentes están siendo desplazados como figuras de autoridad en el aula. No solo por la falta de respaldo institucional, sino también por la postura de algunos padres y madres que, con la intención de proteger a sus hijos, terminan deslegitimando cualquier intento de corrección o formación desde la escuela. Esto crea un ambiente educativo donde el docente constantemente debe justificar sus acciones, aun cuando éstas estén fundamentadas pedagógica y éticamente. Ok. Esta situación no solo genera un desgaste emocional, sino también desmotiva al profesorado, quienes muchas veces optan por no meterse en problemas y por tanto dejan de intervenir ante conductas que en otros tiempos serían impensables dentro del aula. La crianza respetuosa malentendida ha generado un fenómeno de niños que no toleran límites, pero tampoco saben qué hacer con la libertad. En la práctica educativa, esto se presenta en alumnos que no solamente irrumpen clases o agreden a sus compañeros, también empiezan a mostrar altos niveles de ansiedad, apatía o desmotivación. En los salones de clases en donde he trabajado, creo que a ese le falta una H, ¿verdad? En los últimos años observo a niños que no manejan bien la frustración ni entienden la lógica de consecuencias naturales o sociales. Como menciona Vygotsky, el desarrollo del niño se da en interacción con otros, en un entorno social y cultural que estructura sus aprendizajes. Si este entorno carece de reglas claras, de contención emocional y de adultos disponibles, el niño no logra avanzar en sus zonas de desarrollo próximo. Su crecimiento se ve truncado no por la falta de capacidad, sino por la falta de estructura. Entonces, ese entonces tendría que ir como un punto y seguido, después de estructura. Entonces, estamos ante una paradoja. Se habla mucho de salud emocional y del bienestar del niño, pero en la práctica, muchos infantes viven con una angustia constante, una sobreestimulación digital, una falta de rutinas, límites confusos y con poca conexión emocional real con sus figuras parentales. Se ha sustituido el tiempo de calidad por pantallas, la conversación por entretenimiento y el vínculo afectivo por la satisfacción inmediata de deseos. Como bien señala, Janet Lansbury, los niños necesitan contención, no permisidad, necesitan presencia emocional, no distracción constante. Por otro lado, muchos padres y madres, incluso con buena intención, se han quedado atrapados en sus propias herramientas emocionales no sanas y actúan desde el miedo a repetir los patrones del pasado. Así, en lugar de construir una relación saludable con sus hijos, se posicionan como amigos, confidentes, cómplices, perdiendo el equilibrio entre afecto y límites. ¿Es correcto esto? Muy bien. Está bien generar un tipo de apego. No, esto también genera un tipo de apego inseguro, en donde sus hijos no logran identificar con claridad qué se espera de ellos, ni cuáles son las reglas del entorno. El crecimiento emocional requiere de un entorno donde exista congruencia, aceptación y empatía, pero también claridad en los roles y límites, como expone Carl Rogers.
Como último punto, quiero destacar que este no es un juicio a las familias, sino una invitación a reflexionar sobre cómo estamos educando desde el hogar y qué tipo de ciudadanos estamos formando. La escuela no puede ni debe asumir sola el peso de la formación ética, emocional y social de los niños. Necesitamos que las familias se informen, que comprendan que la crianza respetuosa no es una moda en redes sociales, sino una filosofía profunda que implica presencia, límites, empatía, pero también firmeza. El reto el reto está en recuperar el equilibrio entre el amor y la autoridad, en formar adultos conscientes, emocionalmente disponibles y dispuestos a trabajar en sí mismos para poder guiar de forma sana a sus hijos. Por, por lo que está en juego, por lo, porque lo que está en juego, coma, no es solo el comportamiento del niño en la escuela, sino el tipo de sociedad que estamos construyendo. Correcto. Muy bien, adelante. Sí, lee la conclusión. Ajá. Todavía no la, Ah, ya. Ok. pero sí, ya está un poco. Ok. La crianza respetuosa, cuando es correctamente comprendida y aplicada, tiene el potencial de transformar no las escuelas y en consecuencia la sociedad. Sin embargo, en la práctica cotidiana dentro del aula, lo que muchos docentes estamos observando es una confusión generalizada entre respeto y permisidad, entre libertad y falta de estructura entre autoridad y autoritarismo. Este malentendido está teniendo consecuencias graves en el comportamiento, el desarrollo emocional y el aprendizaje de los niños. No podemos perder de vista que la escuela es un espacio de socialización y para que cumpla con este propósito debe tener ciertas normas, límites y formas de organización que garanticen el bienestar de todos. Cuando llegan los niños que no saben escuchar límites, que se frustran con facilidad, que no toleran la frustración o que creo que se frustran con facilidad y que no toleran la frustración, puede ser uno mismo, ¿no? O que no reconocen la figura de autoridad del docente, no solo se entorpece su propio aprendizaje, sino también el de sus compañeros. La colectividad se ve afectada por una visión individualista de la crianza, donde las emociones del niño están por encima del resto del otro. Y donde el dejarlo ser se ha confundido con dejarlo hacer lo que quiera. La experiencia docente me ha enseñado que los niños necesitan límites, rutinas, reglas claras y sobre todo adultos emocionalmente disponibles. En muchas ocasiones lo que vemos son niños profundamente inseguros, con escasa tolerancia a la frustración, incapaces de trabajar en equipo o de esperar su turno y que presentan serias dificultades para regular sus emociones. Esto no es casualidad ni culpa de los niños. Esto no es casualidad, ni culpa de los niños. Es el resultado de una crianza malentendida que ha suprimido el papel del adulto como guía y contenedor emocional. Baumrill plantea que los estilos de crianza permisiva generan niños inseguros, impulsivos y con problemas de autorregulación. Esto es justamente lo que se está observando en las aulas. Por otra parte, la institucionalidad educativa también ha cedido terreno, confundiendo la apertura y el respeto por la diversidad con la eliminación de normas básicas. En algunos casos, se ha renunciado a formar hábitos esenciales como el uso del uniforme, la puntualidad, el respeto a la autoridad docente o el seguimiento de instrucciones bajo el argumento de que imponer normas es represivo. Esto refleja una falta de comprensión profunda sobre lo que significa formar ciudadanos críticos y empáticos. La verdadera libertad solo puede ejercerse desde la estructura y desde la responsabilidad. ¿Ok? Podría nada más me gustaría ir un poco hacia las referencias hasta el final. Un poquito más hacia abajo. No, hasta el final del documento. Sí, ahí. A ver. Un poquito hacia arriba, donde empiezan las referencias. A ver, Chávez,
Ok, adelante, por favor. Ajá, muy bien. Ok, un poquito más hacia abajo. Aquí, Montessori, ese hay que... Ah, mira, ahí está, obra original publicada en 1949. ¿No? Eso, entonces ya lo tiene, nada más hay que cambiar el... Ajá, exacto. El que yo utilicé, el libro que, bueno, que yo descargué es del 2000, pero la obra original. Entonces, como yo estoy agarrando el libro, pues pienso que tengo que poner la referencia del libro. ¿Aquí es necesario que le quite el 2000 No, o no, no? no. Porque es del libro. Esta referencia está bien. Más bien en la cita vamos a poner 1949. Ah, ok. ¿Ok? Ok, perfecto. Perfecto. Muy bien. Ajá. Muy bien. Bueno, creo que ya casi lo tiene. Son muy poquitos los... ajá, adelante. Muy bien. Ok, muy bien. Son muy poquitos los elementos que hacen falta. Me gustaría leer las conclusiones ya una vez que tenga la definición del documento, pero me ha gustado su trabajo, me ha gustado el trabajo que han presentado ambas. Creo que em, estamos cerca de terminar. Hay que trabajar en estos últimos detalles a lo largo de la semana y no olvidar enviarlo en su versión final. Puede ser en un PDF. Puede ser en, no, creo que es para Word, ¿verdad? Porque este tiene la intención de que cumpla los requisitos y y pueda ser publicable. Entonces hay que enviarlo en formato Word eh, el próximo sábado, ¿sí? El próximo sábado. Y por favor, si a lo largo de la semana tienen alguna duda, alguna pregunta, no dejen de comentarlos. Maestra Sucia, adelante, por favor. Sí, yo, bueno, mientras lo escribía, lo releí varias veces, pero no sé, como que llego a como bloquearme, ¿no? Como que siento que va bien y pues justo pasa como eso de que repetimos palabras y cosas así. Aquí mi pregunta es como hacia usted, ¿no lo nota un poco repetitivo en cuanto, o sea, no podría cortarlo porque estoy como que repitiendo mucho las consecuencias de una crianza respetuosa, mal informada, bla, bla, bla? Entonces, no se lo podría mandar para que me haga como algunos, o sea, como de esto ya lo repetiste en el párrafo anterior y así. Siento que es lo que me falta, pero como yo lo escribí, siento feo cortarlo. Sí, me di cuenta. Muy bien, esto forma parte, fíjense, en lo que exponíamos al principio de la sesión de hoy, ya el trabajo final de edición, que es, ya tengo una idea, ya la escribí y ahora procuro que el otro que me va a leer pueda leer la mejor versión de mi idea, ¿no? Y en efecto, hay varios momentos en que en el documento parece que se repite. Ahora, lo que pude leer hasta ahora es que a pesar de esa repetición, a pesar de ese reforzamiento constante de estas ideas, es agradable la lectura. Es decir, cumple con su objetivo. Desde luego, recortarlo es mejor porque le da más claridad, por una parte, y más sencillez a lo que se escribe. Entonces, sí, por favor, no duden en compartírmelo. Compártamelo si gusta, trate de terminar la conclusión hoy y mañana, me lo puede compartir el lunes y antes del siguiente fin de semana, maestra María, maestra Susi, para ambas, yo les comparto algunas ideas, algunas correcciones, algunas ideas de mejora de su documento. Con mucho gusto. Ah, ok, muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo agradezco mucho su trabajo. Me da gusto ver el avance de ambas. Y bueno, pues sigamos trabajando en ello. Maestra María, adelante, por favor.
Maestro, ¿me podría enviar el documento donde se hizo corrección, por favor, el mío? Ah, claro, claro que sí. A ver, voy a guardarlo ahora mismo. Claro que sí. Y voy a enviárselo por WhatsApp. Gracias, maestro. No, muchas gracias a ustedes. Yo agradezco mucho su trabajo. Y bueno, me da mucho gusto que hemos progresado. Esperamos que estos documentos puedan cumplir los requisitos para que más adelante puedan ser publicados. Y bueno, por un lado, cumplir esos requisitos que el programa de maestría nos solicita para la obtención del grado, pero también por otro lado, como un trabajo personal, es valiosísimo publicar. Y además, verlo ahí impreso en una revista eh, es sumamente enriquecedor para la persona. Entonces, pues bueno, les invito a vivir esa experiencia. Que tengan una muy bonita tarde y pues estamos en contacto. Muchas gracias por su trabajo en nuestro seminario. No nos vemos el próximo sábado, no tenemos clase, pero sí estamos en contacto para recibir las versiones finales de su trabajo. ¿Ok? Ok, gracias. Hasta luego. Bueno, pues muchísimas Gracias, gracias. maestro. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego. Muy bonita tarde.